Taller de conocimiento de la Virgen María. Hoy en la sesión número 25, donde nos preparamos a meditar sobre la Virgen María como Reina de los Dolores y Reina de las Gracias. Fundidos en la voluntad de Jesús, decimos: Madre Celestial, tómanos entre tus brazos, te entregamos todos los actos y los instantes de este día, para que los unas a los tuyos y a los de tu Hijo Jesús, y los vincules a ese acto único y eterno, y haz que hasta donde llegaron los de ustedes, lleguen también los nuestros, de modo que no nos quedemos atrás, sino que sigamos siempre todo lo que tú y nuestro Jesús hicieron en la divina voluntad, con la única finalidad de poder amarlos como ustedes mismos se aman, y darle al Padre la gloria perfecta. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, haz que el reino de la voluntad de Dios se establezca entre nosotros. Nos preparamos para celebrar el 15, la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Pero vale la pena que reflexionemos. Vamos a celebrar una fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de los dolores de la Virgen. Pero ¿cómo así que una fiesta de los dolores, de Nuestra Señora de los Dolores? Porque no se trata de compadecer a la Virgen por todo lo que sufrió. No es ese el objetivo de esta fiesta, ni es ese el objetivo de nuestro taller. El objetivo es contemplar toda la gloria, todo el esplendor de gracias que con esos dolores obtuvo nuestra Madre, y celebrarlos. Celebrarlos porque a su mar de dolores siguió un río de gracias, de bendiciones, de plenitud, de felicidad. Y por eso es reina, porque al igual que su hijo, con sus dolores superó, venció, obtuvo la victoria. La carta de los Hebreos en este día, en la liturgia, nos habla así de Jesús. En la carta a Hebreos 5, 7, 9. Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas, con poderosos clamores y lágrimas, al que era poderoso para salvarle de la muerte, fue escuchado por su reverencial temor. Y aunque era hijo, aprendió por sus padecimientos la obediencia. Y al ser consumado, vino a ser para todos los que le obedecen causa de salud eterna. Y esto que se dice de Jesús también se lo atribuimos a nuestra Madre, por su obediencia. Aprendió a padecer por su obediencia.
Y esos padecimientos vinieron a ser causa de salud eterna. Y es esto lo que vamos a contemplar en estos escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Es esto lo que vamos a profundizar escuchando las mismas palabras de Jesús hablando de su madre. Así que celebrar la Reina de los Dolores es celebrar al mismo tiempo a la Reina de las Gracias. En el volumen 15 de marzo 23 de 1923, dice Jesús: Hija mía, el primer rey de los dolores fui yo. Y siendo yo hombre y Dios, debía concentrar todo en mí para tener el primado sobre todo, aún sobre los mismos dolores. Y es claro, sabemos que Jesús tiene el primado sobre todo. Nos lo dice la palabra. Tenía que tener el primado sobre los dolores. Tenía que ocupar el primer puesto como rey de los dolores. Entonces, primero nos establece esa verdad, ¿sí? De este himno lo escuchamos anteayer en la liturgia, ¿no? El primogénito de toda criatura, el que está por encima de todo, que es Jesús. Y frente a esta verdad que él afirma, nos dice: los dolores de mi mamá no eran otra cosa que los reflejos de los míos, que reflejándose en ella le participaban todos mis dolores, que traspasándola la llenaron de tal amargura y pena de sentirse morir a cada reflejo de mis dolores. Pero el amor la sostenía y le daba de nuevo la vida. Si Jesús, en la carta a los Hebreos, nos habla precisamente de lo fuerte que fueron para él esos dolores, dice: aprendió por sus padecimientos la obediencia, y al ser consumado vino a ser para todos los que lo obedecen causa de salud eterna. Él, con clamores y lágrimas, suplicó a Dios para salvarle de la muerte. ¿Cómo serían los dolores de Jesús? Que lo llevaban incluso a sufrir la muerte. Solo por el poder de la voluntad del Padre no moría. Esa misma experiencia de Jesús la vivió la Virgen, porque todos los dolores de él se proyectaron en ella. Cuando hablamos de reflejarse, no es que se veían, no, es que ella igual lo sufría, con la misma intensidad de Jesús. Por eso dice: reflejándose en ella le participaban todos mis dolores, que la traspasaban y la llenaron de tanta amargura que se creía morir al reflejo de cada dolor de Jesús. ¿Y por qué no moría? Lo mismo que a Jesús le pasaba a ella. El amor la sostenía y le daba de nuevo la vida. Ese mismo fiat del Padre que le procuraba el dolor a la Virgen, ese mismo fiat de amor le daba de nuevo la vida para que pudiera seguir sufriendo.
Y en razón de eso es que nos dice Jesús, por eso no solo por honor, sino con derecho de justicia, fue la primera reina del inmenso mar de sus dolores. Reina de los dolores. Contemplar a Jesús en su pasión es contemplar la pasión de la Virgen María. Luisa nos dice, mientras esto decía, me parecía ver a mi mamá frente a Jesús y todo lo que contenía Jesús, los dolores y los traspasos de ese corazón santísimo se reflejaban en el corazón de la adorada reina. Y por cada uno de los reflejos se formaban tantas espadas en el corazón de la traspasada mamá, y estas espadas eran selladas por un fiat de luz, en la cual ella quedaba rodeada en medio a tanto fiat de luz fulgidísima, que le daban tanta gloria, que faltan las palabras para narrarla. Le daban tanta gloria. Cada espada, cada dolor de Cristo era una espada que se clavaba en el corazón de la Virgen. Por eso no fueron 7 espadas. Pensemos en los dolores de Cristo, desde que fue concebido. Y por cada dolor una espada traspasaba el corazón de la Virgen. Pero esas espadas, ella, la Virgen, las sellaba con un fiat de luz. Es decir, cada espada producía en ella un fiat de luz, un fiat fruto de una voluntad amorosa, dispuesta a abrazar todo lo que Dios le proporcionaba. Y eso producía la luz. Es un fiat de luz, un fiat de amor. Y esos fiat de luz y fiat de amor que surgían frente a cada dolor, la llenaban de gloria. Entonces, si incontable fueron las espadas que traspasaron su corazón, incontable es la gloria que surgía de ese dolor de la Virgen. Y dice Jesús en el mismo volumen y en el mismo capítulo, volumen 15 de marzo 23 de 1923. No fueron los dolores los que constituyeron reina a mi mamá. No fueron los dolores. ¿Qué fue lo que la constituyó reina? Mi fiat omnipotente, el cual entrelazaba cada acto y dolor suyo y se constituía vida de cada dolor. Así que mi fiat era el acto primero que formaba la espada, dándole la intensidad del dolor que quería. Mi fiat podía poner en aquel corazón traspasado cuantos dolores quería, agregar heridas a heridas, penas sobre penas, sin la sombra de la mínima resistencia. Es más, se sentía honrada de que mi fiat se constituía vida aún de un solo latido. Y mi fiat le dio la gloria completa y la constituyó verdadera y legítima reina. Aquí está la causa de su reinado. Primer punto. Frente
a cada dolor que en ella le producía el reflejo de los dolores de su hijo, el corazón de la Virgen no se centraba en el dolor, no se centraba en lo que su hijo estaba sufriendo, no la hacía sufrir lo que su hijo estaba sufriendo. Su atención estaba en el fiat del Padre que estaba produciendo ese dolor. Y encontraba en el fiat del Padre la fuente de su sufrimiento. Por eso, al fiat del Padre surgía de ella un fiat de luz, un fiat de amor. Por eso nos dice Jesús, mi fiat era el acto primero que formaba la espada, porque como eso era una espada que se clavaba en su corazón, ella no la sentía ni porque los judíos estaban haciendo sufrir a su hijo, ni por venir de Herodes o de Pilatos, no. Era una espada que el fiat clavaba en su corazón, el fiat del Padre. Y por eso el Padre pudo poner en su corazón tantas espadas cuantas quiso, porque lo único que recibía de María como respuesta era un hágase. Tú lo quieres, yo lo quiero. Y un hágase no resignado, no melancólico, no triste, no ¿qué más se va a hacer? No. Era un fiat lleno de amor, lleno de luz, lleno de complacencia interior, aunque su naturaleza sufriera. Por eso no había la mínima resistencia, porque también ella, aun cuando sabía que su naturaleza era débil, conocía, creía y esperaba la fuerza de Dios. Y en ella se apoyaba. Por eso el Padre no encontró resistencia en su corazón. Y por eso ella nunca ni siquiera vislumbró la mínima resistencia, como quien dice ya no puedo más. No. Su confianza estaba anclada en ese fiat omnipotente, que si algo le pedía era porque ya le estaba dando la gracia para entregarlo. Por eso la Virgen se sentía honrada de que mi fiat se constituía vida aún de un solo latido. Y es la primera lección que la Virgen nos da, que debe ser objeto de meditación, pero también de práctica, al conmemorar nosotros esta fiesta de Nuestra Señora, Reina de los Dolores. Cada sufrimiento nuestro, cada pena, cada espada que llegue a nuestro corazón de parte de quien sea, es no detenernos de parte de quien viene, ni detenernos en lo que estamos sufriendo, sino contemplar el fiat del Padre, que todo lo permite para bien, y que si no lo evitó, esto que estamos sufriendo, lo que sea, y permitió que llegara a nosotros, que nos hiriera, es porque es lo mejor que puede darnos. Y ha de tener como respuesta un fiat nuestro. Padre, tú lo quieres, yo lo quiero. Tú has querido que yo sufra esto, yo lo quiero. Y entonces brotará de nuestro corazón un fiat lleno de luz. Porque la verdad es luz. Y estamos abrazando la verdad. Porque es una verdad
todo lo permite Dios para bien. Y si lo permitió, es para bien. Esa es una verdad. Y si yo abrazo esa verdad, me lleno de luz. Y mi fiat sale lleno de luz y de amor. Porque si Él lo permite para bien porque me ama, yo lo recibo como bien porque lo amo. En el volumen 19 de julio 11 de 1926, dice Jesús, le dice a Luisa y con ella a nosotros, tú debes saber que para formar el reino de la redención, aquellos que se distinguieron más en el sufrir fue mi mamá. Y si bien ella aparentemente no sufrió ninguna pena que conocieran las otras criaturas, porque la verdad los dolores de la Virgen los conocimos, porque la iglesia nos habla de 7 dolores, pero todas las demás penas no las conocemos. Con excepción de mi muerte que fue conocida por todos y que fue para su materno corazón el golpe fatal y más desgarrador que cualquier muerte dolorosísima. Pero como ella poseía la unidad de la luz de mi querer, está unida a la voluntad de Dios. Esta luz llevaba a su corazón traspasado no solo las 7 espadas que dice la iglesia, sino todas las espadas, todas las lanzas, todos los pinchazos de todas las culpas y penas de las criaturas que martirizaban en modo desgarrador su materno corazón. Y con solo ese decir de Jesús se vuelven innumerables las espadas. Espadas, lanzos, pinchazos, culpas y penas de las criaturas. Desde Adán, la Virgen empezó a llorar por las culpas y penas de las criaturas desde que fue concebida. Ahora contamos las penas de Adán hacia acá. ¿Cuántas culpas, cuántas lanzas han atravesado su corazón? Cada pena de cada criatura se constituye un martirio, una espada que atraviesa el materno corazón de la Virgen. Y al igual que Jesús, Jesús glorioso no sufre, pero sigue sufriendo en su cuerpo místico que es la iglesia. Igual la Virgen sigue sufriendo mientras exista el pecado, mientras se ofenda a su Hijo. Continúa Jesús, pero esto es nada. Esta luz le llevaba todas mis penas, mis humillaciones, mis aflicciones, mis espinas, mis clavos, las penas más íntimas de mi corazón. O sea, no le bastó el sufrimiento que nosotros le proporcionamos, sino a eso se sumó todo el sufrimiento de Jesús. Y el sufrimiento de Jesús fue infinito. Empecemos desde que fue concebido. Esos 9 excesos de amor no fueron sino excesos de pena. Todo el sufrimiento de Jesús, de desprecio, de ingratitud, de soledad, de olvido, de rechazo, y todo eso traspasaba el corazón de la madre. El corazón de mi mamá era el verdadero sol, que mientras se ve solo luz, esta luz contiene todos los bienes y efectos que recibe y posee la tierra.
Así que se puede decir que la tierra está encerrada en el sol. Así la soberana reina se veía solamente su persona, pero la luz de mi supremo querer encerraba en ella todas las penas posibles e imaginables. Todas las penas posibles e imaginables. Y por cuantas más íntimas y desconocidas estas penas, tanto más estimables y más potentes sobre el corazón divino para impetrar el suspirado Redentor. Y más que luz solar, me dice, más que luz solar. Ya sabemos la potencia de la luz solar, que no la podemos ni medir. Ahora Jesús habla más que la luz solar. Descendían en los corazones de las criaturas luces para conquistarlas y atarlas en el reino de la redención. Las penas de la Virgen son incontables, si incontables son las de Jesús, e incontables las que las criaturas le proporcionamos. Imaginémonos ese mar de dolor de la Virgen, pero mar de dolor que se transforma en mar de luz, en mar de gracias. Por eso es llamado su corazón el verdadero sol. Y entonces Jesús nos afirma esto. Por eso es tan importante en este día meditar esto, para profundizar más en el conocimiento de la Virgen. Dice, así que la Iglesia de las penas de la celestial soberana conoce tan poco que se puede decir que son solo las penas aparentes, y por eso da el número de 7 espadas. Pero si conociera que su materno corazón era el refugio, el depósito de todas las penas, que la luz de mi voluntad todo lo llevaba y nada le ahorraba, no habría dicho 7 espadas, sino millones de espadas. Ya entendemos por qué son millones de espadas. Por eso hoy no nos vamos a quedar contemplando los 7 dolores de la Virgen, no. Vamos a entender lo que la Virgen sufrió, lo que el Padre hizo sufrir a nuestra Madre. Y lo que es más hermoso, cómo reaccionó ella. Y Jesús termina explicándonos, mucho más que siendo penas íntimas, solo Dios conoce la intensidad del dolor de ellas. Y por eso con derecho fue constituida reina de los mártires y de todos los dolores. Las criaturas saben dar el peso, el valor a las penas externas, pero de las internas no atinan a darles el justo valor. Y es que ni ahora, ni en el tiempo en que ella vivía, porque eran penas íntimas. Poquitos tal vez durante la pasión de Jesús fue que la gente pudo comprender más sus vecinos el dolor de ella. Pero mientras tanto no. Ni siquiera pudo imaginarse el dolor cuando él se perdió. Ni cuando la circuncisión, eso solo lo vio ella en su corazón. Por eso dice, de las internas no atinan a darles el justo valor. Y en este volumen 19 de julio 11 del 26, dice Jesús, para formar en mi mamá, primero el reino de mi voluntad, y después el de la redención, no eran necesarias tantas penas, porque no teniendo culpas, la Virgen pues era purísima, inmaculada, la herencia de las penas no era para ella. Su herencia era el reino de mi voluntad, pero para dar el reino de la redención, para dárselo a las criaturas, debió sujetarse a tantas penas,
Así que los frutos de la redención fueron madurados en el reino de mi voluntad, poseído por mí y por mi mamá. Qué interesante. Primero, el reino de la voluntad de Dios. Y es sobre ese reino que establece el reino de la redención. Y es el reino de la voluntad de Dios el que madura los frutos de la redención. El que le da el valor y el peso a sus penas. El reino de su voluntad. Y esto es una gran lección para nosotros. Porque es en ese reino de la voluntad de Dios donde nosotros debemos recibir y vivir todo dolor, toda pena que nos llegue. Continúa Jesús enseñándonos: no hay cosa bella, buena y útil que no salga de mi voluntad. Ahora, unida a la soberana reina, vino mi humanidad. Ella quedó escondida en mí, en mis dolores, en mis penas. Por eso poco se conoció de ella. Siempre decimos de la Virgen poco se habla en el Evangelio. Aquí nos explica Jesús la razón. Él la escondió en él, para que poco se conociera de ella. Ahora Él nos las está dando a conocer. Pero de mi humanidad fue necesario que se conociera lo que yo hice, cuánto sufrí y cuánto amé. Si nada se conociera, no habría podido formar el reino de la redención. Y como los dolores de la Virgen eran reflejos de los de Jesús, pues era preciso que conociéramos con toda la plenitud los dolores de Jesús, para poder luego comprender los dolores de la Virgen. Y en este capítulo de volumen 19 de agosto 22 del 26, cuando Luisa se queja por la privación, que explica ella que son penas de muerte, penas de infierno, así las describe, porque es como vivir aquí en la tierra lo que viven los condenados, esa ausencia de Dios. Entonces ella dice que la Virgen no. La Virgen fue inseparable de Jesús, dice ella, entonces la Virgen no sufrió esta pena. Y Jesús le contesta y le dice: no es verdad que la soberana reina no haya quedado jamás privada de mí. Inseparable jamás, pero privada sí. Es decir, siempre fue inseparable de Jesús, pero sí vivió la pena de la privación. Esto no perjudicaba la altura de su santidad, más bien la acrecentaba, porque es que Jesús todo lo puede. Y así como Él, siendo uno con el Padre, en la cruz vivió el abandono del Padre, cuando son uno, es un misterio, ¿no? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo mismo vivió la Virgen, inseparable de Jesús, siendo una con Jesús, vivió la pena de la privación de Jesús. Dice él: ¿cuántas veces la dejé en el estado de pura fe? Porque debiendo ser la reina de los dolores y la madre de todos los vivientes, no podía faltarle el adorno más bello, la gema más refulgente que le daba la característica de reina de los mártires y madre soberana de todos los dolores. Sabemos que los grandes santos han vivido esta pena. A los santos Dios los enriqueció con esta pena de la privación, que algunos le llaman las noches del espíritu.
donde todo es oscuro y no perciben la luz de Dios. Pues siendo la Virgen reina de los mártires, reina de los dolores, pues no podía ella no experimentar esta pena. Continúa Jesús diciéndonos, esta pena de ser dejada en el estado de pura fe, la preparó a recibir el depósito de mi doctrina, el tesoro de los sacramentos y todos los bienes de mi redención. Porque siendo mi privación la pena más grande, por eso no todos la sufren, pone al alma en condición de merecer ser la depositaria de los dones más grandes de su Creador, de sus conocimientos más altos y de sus secretos. Qué poderosa y valiosa es esta pena de la privación. Por supuesto, es una pena grande, fuerte, pero trae también enormes regalos al alma. La hace depositaria de los dones más grandes del Creador. Le da los conocimientos más altos y le deposita sus secretos. ¿Cómo no iba la Virgen a vivir esta pena? Si después de Jesús, la Virgen María. Y entonces Jesús explica por qué la Virgen tuvo que sufrir esta pena. Dice, quien debe ser cabeza, conviene que sufra, que trabaje y que haga él solo todo lo que los demás harán todos juntos. Esto es lo que hice yo, porque como cabeza de la redención puedo decir que hice todo por amor de todos, para darles la vida, para ponerlos a todos a salvo, como también la Virgen Inmaculada, porque como madre y reina de todos, cuánto no sufrió, cuánto no amó y obró por todas las criaturas. Ninguno puede decir que nos haya igualado, ya sea en el sufrir como en el amar. A lo más nos semejan en parte, pero igualarnos ninguno. Ellos dos están a la cabeza del dolor y del amor. Considerando estos dolores de la Virgen que la Iglesia no nos hablaba de ellos porque por supuesto no le eran revelados. En el volumen 21 de abril 16 de 1927, meditando Luisa la última hora de la pasión, cuando la Virgen ya se separa de ese cuerpo de Jesús muerto y lo deja en el sepulcro y vive su soledad, entonces Luisa se pregunta, Dios mío, ¿cómo la Virgen tuvo fuerza para dejar a Jesús, para separarse de ese cuerpo? Entonces Jesús le dice, ¿quieres saber cómo es que mi mamá tuvo la fuerza de dejarme? Todo el secreto de su fuerza estaba en mi voluntad reinante en ella. Y aquí nos confirma más Jesús lo que nos dijo antes, ¿no? Primero, estableció en la Virgen el reino de su voluntad. Y sobre el reino de su voluntad pudieron madurar los frutos del reino de la redención. Y este dolor de dejar a su Hijo Jesús muerto en el sepulcro es un fruto de la redención, que tenía que ser madurado en el reino de la voluntad de Dios. Por eso fue la voluntad de Dios reinante en ella quien le dio la fuerza de separarse.
porque ella vivía de voluntad divina, no humana. Por eso contenía la fuerza inconmensurable. Es más, tú debes saber que cuando mi traspasada mamá me dejó en el sepulcro, mi querer la tenía inmersa en dos mares inmensos, uno de dolor y el otro de alegría, de bienaventuranza. Mientras el dolor le daba el martirio, la alegría le daba los contentos. ¿Y cuál fue ese mar de alegría que Dios le proporcionó a la Virgen cuando la llevó con él a que bajaran al limbo? Porque a ella participó de esa fiesta que hicieron los patriarcas, los profetas, estaban sus papás, estaba San José. ¿Cómo sería esa fiesta y cuál sería la alegría de la Virgen? Dice Jesús, el limbo se transformó en paraíso con mi presencia. Y yo no podía hacer menos que hacer participar a aquella que había sido inseparable en mis penas. Hacerla asistir a esta primera fiesta de las criaturas. Y fue tanta su alegría que tuvo la fuerza de separarse de mi cuerpo, retirándose y esperando el momento de mi resurrección como cumplimiento de la redención. La alegría la sostenía en el dolor y el dolor la sostenía en la alegría. Esta es otra de las consideraciones importantes para el Sábado Santo. No quedarnos contemplando solo a esa madre triste, sola, sino también a esa madre gozosa, porque se abren las puertas del cielo para los justos. En el volumen 34 de diciembre 8 de 1936 nos dice Jesús, y este texto es hermoso: quiero honrar a mi Madre Celestial, quiero narrar la historia de su Inmaculada Concepción. Solo yo puedo hablar de ella, ¿no? Porque soy el autor de tan gran prodigio. ¿Quién podía negarle nada? Sus penas, sus dolores, sus martirios, que fueron tantos, primero fueron concebidos en mi humanidad. Después sentía en sí la vida de las penas y de los martirios desgarradores, todos animados por una fuerza divina. Claro, si los dolores de Jesús fueron los mismos de la Virgen, nadie más puede hablar mejor de sus dolores que Él. Entonces se puede decir que se concibió en mí. De mí salió su vida. Todo lo que yo hice y sufrí se alineó en torno a esta santa criatura para cortejarla y volcarme continuamente sobre de ella y poderle decir, eres la vida de mi vida, eres toda bella, eres la primera redimida. Mi fiat divino te ha modelado, te ha dado el aliento y te ha hecho concebir en mis obras, en mi misma humanidad. Qué halago tan hermoso, tan tierno de Jesús para la Virgen. Vida de mi vida, sí, porque ella fue concebida en Jesús, en todos los anticipados méritos de su vida, pasión y muerte. Eres toda bella. Él la hizo bella. La llenó de su belleza. Eres la primera redimida. Mi fiat divino te ha modelado, te ha dado el aliento, te ha hecho concebir en mis obras, en mi misma humanidad. Un texto preciosísimo. Ahora es la Virgen
quien nos habla de sus dolores. Y nos habla de sus dolores para que comprendamos la profundidad y el valor inmenso que ellos tienen. En el volumen 4 de febrero 24 de 1902 dice: estando en mi habitual estado, dice Luisa, ha venido la Reina Madre y me ha dicho: hija mía, mis dolores, como dicen los profetas, fueron un mar de dolores, y en el cielo se han cambiado en un mar de gloria. Y cada uno de mis dolores ha fructificado otros tantos tesoros de gracia. Podemos decir, ella habla de un mar de dolores, del que salió un mar de gracia. Y luego podemos decir, de cada dolor de la Virgen sale un mar de gracia. Y así como en la tierra me llaman estrella del mar, que con seguridad guía al puerto, así en el cielo me llaman estrella de luz para todos los bienaventurados, de modo que son recreados por esta luz que me produjeron mis dolores. Recordemos que cada espada de dolor estaba sellada por un fiat de luz. Y es esta luz la que la convierte a ella en estrella de luz. Imagínense si las espadas fueron infinitas y cada espada tenía un fiat de luz, ¿cuál sería la grandeza de esa luz? Y esa estrella de luz, que es la Virgen, recrea con esa luz a todos los bienaventurados. Entonces, ya entendemos la fiesta de los dolores, la fiesta de la luz, la fiesta de las gracias. En el volumen 6 de diciembre 21 de 1903, en un momento en que Luisa se está quejando y que está a punto de renunciar a ese estado en que Dios la tiene, sobre todo por la privación, la Virgen se le aparece y le dice: hija mía, ánimo en el camino del dolor. Y esto va para todos nosotros, muy especialmente para aquellos que en este momento están viviendo un dolor intenso, cualquiera que sea, moral, físico, espiritual, afectivo, cualquier dolor. Ve estos 7 soles que me salen del corazón. Estos soles, fruto de mis dolores, saetean continuamente el trono de la Santísima Trinidad. Dolores convertidos en soles. Soles que saetean. Pudiéramos decir que están continuamente resplandeciendo ante el trono de la Santísima Trinidad, hiriéndolo con la luz, con el amor. Y esa Santísima Trinidad, sintiéndose herida, me mandan 7 canales de gracia continuamente. Imaginémonos, 7 canales de gracia continuamente, convirtiéndome en dueña de esos canales de gracia. Y yo los dispongo para gloria de todo el cielo, para alivio de las almas purgantes y para beneficio de todos los viadores. ¿Quién se queda sin el beneficio de esos canales de gracia? Nadie. Gloria de los bienaventurados. Alivio de las almas purgantes. Beneficio de los viadores. Y no solo de los bienaventurados, de los ángeles, todo el cielo. Se beneficia con esos 7 canales de gracia que continuamente la Santísima Trinidad le da a la Virgen
para que disponga de ellos. Y en el volumen 15 de marzo 23 de 1923, Jesús se pregunta: ¿quiénes serán las almas en las cuales pueda reflejar los reflejos de mis dolores y de mi misma vida? O sea, Él lo hizo en la Virgen, pero ya la Virgen está gloriosa. Él quiere otras almas en las cuales reflejar sus dolores como lo hizo con la Virgen. Dolores que también se van a convertir en fías de luz, quiere Él, ¿no? En mares de gracia. ¿Quiénes serán esas almas? Él dice: aquellas que tendrán por vida mi fiat. Este fiat absorberá en ellas mis reflejos, o sea, el dolor de Jesús. Y yo seré magnánimo en participar lo que mi querer obra en mí. Por eso, en mi voluntad, espero a las almas, para darles el verdadero dominio y la gloria completa de cada acto y pena que puedan sufrir. Es la invitación que Jesús nos hace. Es el continuar en la tierra la vida de la Virgen. Pero hay que tener por vida el fiat, para en ese fiat absorber ese reflejo de los dolores que Jesús nos envía, para poder poner en cada dolor un fiat de luz. Él dice que nos espera en su voluntad para darnos el verdadero dominio, claro, porque de Él es que va a venir la gracia, de Él es que vamos a adquirir la fuerza para poder abrazar ese dolor con un fiat de luz. Y de Él viene esa gloria completa por cada acto y pena que podamos sufrir. No olvidemos esta gran invitación de Jesús, que podemos decir que es un honor que Jesús nos participe de sus penas, que refleje sus penas en nosotros, las que Él quiera, para poderlas vivir como lo vivió la Virgen y como las vivió Él. Dice Jesús: fuera de mi voluntad el obrar y el sufrir, yo no lo reconozco. Fuera de su voluntad, hay que sufrir en su voluntad, no tengo que darte. ¿Cuál es la voluntad que te ha animado en el hacer y en el sufrir esto? De ella has de recompensa, de ella has de recompensar. Por eso no es tanto que suframos, el valor no está en el dolor o en el sufrimiento, el valor está en la voluntad con que se recibe ese dolor y con que se vive ese sufrimiento. Muchas veces, dice Jesús, el hacer el bien, el sufrir sin que mi voluntad esté de por medio, pueden ser miserias, esclavitudes que degeneran en pasiones. Mientras que solo mi querer da el verdadero dominio, solo mi querer, las verdaderas virtudes, la verdadera gloria de transmutar lo humano en divino. ¿Cuántas veces se sufre por la ausencia de un ser querido? Porque se fue el esposo, bien sea porque se fue con otra, o se murió, o un hijo. Pero no se sufre en la voluntad de Dios. Por eso vienen los delitos por pasión, porque no sufrimos en la voluntad de Dios, porque no miramos la voluntad de Dios que nos está proporcionando esa circunstancia para bien. Si Dios lo permite, es para bien, entendámoslo. Es la luz de la verdad la que nos debe iluminar en esos momentos. Solo mi querer da el verdadero dominio, las verdaderas virtudes, la fuerza para vivir ese dolor.
la verdadera gloria de transmutar lo humano en divino. Y en este texto de volumen 36 de diciembre 28 de 1938, es un poco continuación de aquel donde Jesús le hace a la madre ese elogio, ¿no? Vida mía, tú eres mi vida. Aquí él se vuelve a referir a su madre y dice, mi amor fue tanto que le dije, madre mía, quiero que seas la madre de todos. Y lo que me has hecho a mí, lo harás a todas las criaturas. Semejante gesto de amor de Jesús para nosotros. Nos da a su madre. Lo que me has hecho a mí, lo harás a todas las criaturas. Dios mío, es como decirle, ámalos a ellos como me has amado a mí. Tu maternidad se extienda en todos sus actos. Por eso la Virgen es madre de todos nuestros actos. De modo que a todos los veré cubiertos y escondidos en tu amor materno. Mi mamá aceptó y quedó confirmado que no solo debía ser madre de todos, sino que debía investir cada uno de sus actos con su amor materno. Esta fue una de las gracias más grandes que hice a todas las generaciones humanas. Pero ¿cuántos dolores no recibe mi mamá? Y aquí está uno de los dolores que tal vez menos consideramos. Llegan a no querer recibir su maternidad, a desconocerla, y por eso todo el cielo ruega, espera con ansia que la divina voluntad sea conocida y reine. Y entonces la gran reina hará a los hijos de mi querer lo que hizo a su Jesús. Su maternidad tendrá vida en sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando la divina voluntad sea conocida y reine, es que la Virgen podrá cumplir eso que Jesús le pide. Que nos ame como lo ama Él. Porque entonces encontrará a su Hijo en nosotros. Entonces podrá amarnos como ama a su Hijo, porque lo encuentra en nosotros. Ella lo hace nacer en nosotros, porque ella es la portadora de Jesús. Ella lo coloca en nosotros lo hace crecer, lo hace alimentarse, y en nosotros lo ama. Pero para que todo esto suceda, tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Y considerar el dolor de la Virgen. Cuánto la desprecian, cuánto la difaman, cuánto no creen en los privilegios con que Dios la ha enriquecido. Cuántos no la quieren considerar como madre, mucho menos como mediadora. Vamos a darle gracias a Jesús por todo este regalazo que nos ha dado en María, por querer reflejar sus dolores en nosotros como lo hizo con la Virgen. Digámosle con su misma voluntad, dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro
por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.